Mucho gusto saludar al doctor Héctor Zagal, que es un doctor ensayista, es novelista, también tiene su espacio en radio y televisión. Con mucho gusto lo saludo el día de hoy. Te oímos allá y te seguimos en MBS, mi querido doctor, después de tantos y tantos años. Está apagado tu micrófono, doctor. Ya está. Ahora sí. Oye, ¿qué tal? Pues un gusto, ya preparados para la gran fiesta 1 y 2 de noviembre. Y a mí se me ocurría que podíamos platicar brevemente de algunas tradiciones del Día de Muertos mexicano muy poco conocidas, son tradiciones regionales. Hay una que es en Pomuch, un pueblito muy cercano a Campeche, que está entre Mérida y Campeche, donde la tradición es que los deudos van al cementerio y en el osario, es decir, donde están los restos áridos, ya los huesos que están como en una pared, los sacan así de cajones, abren la cripta, sacan los huesos que vienen envueltos en paños, en bordados, y los limpia la familia, habitualmente la persona de más edad, acompañada del más joven, y los vuelven a envolver y los regresan con un lienzo nuevo. Esto es en Pomuch. Hoy las autoridades sanitarias dicen que está muy bien hacerlo, pero pues que hay que hacerlo con guantes y con un Cubrebocas. Eso lo hacen en las noches, es una impresionante. Otra, en Ocotepec, Morelos, aquí cerca, se llama Recrear el Muerto. Esta consiste en que especialmente el primer año, pero no solo el primer año, se pone la ofrenda o se arregla la tumba, pero lo que se hace es utilizar ropa del difunto, sombreros, zarapes, zapatos, ropa en general, y se pone en la tumba y se recrea así, ¿no? Y también ahí se acostumbra, especialmente con los difuntos de del primer aniversario, poner un caminito de cempasúchil que lleva hacia la casa, porque dicen que los muertos recientes todavía no conocen bien el camino como para aterrizar, ¿no? Y una tercera, brevemente, es en Iguala, este está cayendo en desuso, que es en el primer aniversario, solo en el primer aniversario de un difunto, se pone lo que se llama una tumba, que no es una ofrenda, sino es una recreación de cómo murió el difunto, si fue en un accidente, pues ya no sé si fue por el piquete de algún animal, de alguna enfermedad, y se suelen poner algunos elementos alusivos a la vida del difunto, del deudo. Tenemos 3 costumbres que yo no sé si ustedes conocían del Día de Difuntos en México. Fíjate que yo sí conocía la de Campeche, ¿es Pomuch? Pomuch, que Sí. venden un pan con queso muy rico, dicho sea de paso. Ya, yo sí conocía esa, no conocía las otras, qué interesante conocerlas, pero fíjate, doctor, estos comentarios que nos haces me recuerdan que como en algunos lugares de nuestro país todavía se conserva la tradición de inhumar, de enterrar a nuestros muertos, porque sé que en las urbes, sobre todo, particularmente en la Ciudad de México, esta costumbre está cayendo en desuso. Estamos ahora recurriendo a la cremación con una naturalidad que hace 30, 40 años sorprendería a muchos. Así es, ¿no? La cremación antiguamente la Iglesia Católica la prohibía y eso hacía que no fuera tan común. Hoy por hoy es mucho más barata y en cierto sentido más práctica. Y esto, claro, en México, sobre todo en la Ciudad de México, lo que sucede es que está prohibido, sobre todo en los grandes cementerios, ir en la noche. Todavía, y la costumbre es ir del 1 al 2 de noviembre a muchos cementerios. Entonces, son los cementerios de los barrios o los cementerios de los pueblos que conservan esta tradición de ir al cementerio a poner flores, a comer con los muertos y comer y beber algo. Y yo creo que esto, en efecto, hace que vaya cambiando en los núcleos urbanos pues la práctica del Día de Muertos. Pero bueno, todavía se conserva, tienes toda la razón, y pues cada vez yo creo que es más común
junto con esto, todos estos eventos, como decían, el desfile del Día de Muertos, que procede en realidad en la Ciudad de México de una película de James Bond, ¿no? O sea, Sí, claro. no había gran desfile, ¿no? Sino recordaremos que esa película retrata un enorme desfile como de carnaval, y entonces comenzaron a venir muchos turistas a México. Yo, sorpresa, no había desfile. Y hoy por hoy hay muchos desfiles. Yo creo que eso es parte de la vida. Las tradiciones se renuevan y se regeneran y se readaptan. Y fíjate que en el caso de la Ciudad de México se ha sabido aprovechar muy bien. Le pegan el Gran Premio de la Fórmula 1, le pegan los desfiles, la película de James Bond, la película de Coco, y con ello tienes a Reforma lleno de extranjeros disfrutando la manera como los mexicanos se visten, se disfrazan, desfilan y comen pan de muerto y hacen sus ofrendas en algunos lugares más grandes que en otros. Vas a Coyoacán y aquello es un romerío, vas a Mixquic, ni se diga, no hay ni dónde estacionarse, en fin, pero creo que los capitalinos lo hemos aprovechado y le hemos sacado provecho turístico, ¿no? Así es, sí, Reforma en estos días desde la semana pasada con el desfile de alebrijes, que por cierto es una artesanía muy reciente, en algún momento podríamos platicar, pues se Sí. convierte verdadero en un desfile muy bonito porque la gente vamos disfrazados y comemos, creo que es un momento pues que en efecto la Ciudad de México aprovechó muy bien, muy divertido, muy agradable, muy familiar y de un colorido extraordinario. Pues Doctor, ¿los alebrijes son de Guerrero o no tienen un origen? fíjate que hay dos alebrijes. Está el alebrije oaxaqueño, que es un Ajá. alebrije de madera, y el alebrije de la Ciudad de México, que es un alebrije de papel. Este alebrije, el de la Ciudad de México, es del siglo pasado, de 1900 y tantos, un cartonero de ahí de la Merced que hacía judas y figuras de cartón, tuvo una fiebre, estuvo enfermo, y él dice que durante uno de los delirios justo soñó con unos monstruos que le gritaban alebrije, alebrije. Cuando se recuperó, este artesano, tiene su nombre, yo ahora mismo no lo recuerdo, decidió hacer estampar estas pesadillas de un colorido extraordinario, y de ahí nació el alebrije. Por eso el alebrije, el alebrije de aquí, de la Ciudad de México, es distinto en su factura del alebrije. Y es reciente, o sea, así como hay artesanía que lleva siglos en México, esta es una relativamente reciente. Doctor, ¿por qué no nos recuerdas tus espacios radiofónicos y tus redes sociales para que nuestros seguidores aquí en Monitores te sigan y te acompañen? Muchísimas gracias. MBC 102.5, estoy en el banquete del doctor Zagal los miércoles a las 10 de la noche, sábados a las 5 de la tarde, y estoy en TikTok como doctor Zagal, en YouTube también doctor Zagal, X doctor Zagal, e Instagram también como H Zagal, Zagal con Z. Pues feliz Día de Muertos. Muchas gracias, doctor. Un saludo por allá en MBS a todos, a Alejandro, a toda la familia de MBS, a quienes recordamos con mucho cariño como siempre, y a ti en particular un gran abrazo. Gracias, hasta luego. El doctor Héctor Zagal. Él es